Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a observar y analizar dos videos para que ustedes puedan realizar la actividad o las actividades del día de hoy. Recuerden que hoy es jueves y nos toca realizar dos actividades. Bueno, el primer tema que vamos a ver es tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos. Así es que observen y analicen muy bien. Hola amigos, hoy les traigo un video genial. Vamos a hablar de una herramienta útil, práctica y necesaria en la química. Vamos a aprender más de la tabla periódica. Así que prepárense para conocer muchos datos y curiosidades que quizás no conocían de esta maravillosa herramienta que nos ha regalado la química. La tabla periódica es un gráfico con forma de cuadrícula donde se encuentran científicamente organizados todos los elementos químicos descubiertos hasta hoy, cada uno con pequeñitos números que nos brindan valiosa información acerca de sus características, tales como electronegatividad, estado de oxidación, masa atómica, entre otros. Podríamos decir que es un rompecabezas que ha tardado en armarse muchísimos años, pues es el resultado del esfuerzo y dedicación de varios científicos que intentaron e intentan organizar los elementos químicos teniendo en cuenta la mayor cantidad de aspectos comunes entre sí. Así que no ha sido nada fácil. Desde que se hicieron los primeros ordenamientos de los elementos, han pasado ya más de 200 años y han participado científicos como Lavoisier, Dumas, Tobereiner, Newlands, Mendeleev, entre otros. A este último se le atribuye el honor de ser el creador del ordenamiento actual de los elementos químicos, ya que los ordenó en función de sus masas atómicas, lo que permitió predecir características de elementos que no se habían descubierto, con la grata sorpresa de que cuando se descubrían, de verdad poseían las propiedades predichas. Un verdadero genio. La tabla periódica actual está ordenada en función de los números atómicos, debido a que Henry Moseley lo sugirió en 1913. En fin, la tabla periódica está formada por 118 elementos descubiertos hasta el momento, de los cuales 91 se han encontrado en sustancias de la naturaleza y 27 han sido sintetizados en laboratorios. Entre ellos hay 78 que son sólidos a temperatura ambiente, 2 líquidos y 11 gaseosos. Los 118 elementos se encuentran agrupados en 18 columnas llamadas grupos y 7 filas denominadas periodos. Pero no solo eso, los elementos también están agrupados teniendo en cuenta otras características. En el grupo 1 se encuentran los metales alcalinos, elementos demasiado reactivos y que se comportan violentamente al contacto con el agua. En el grupo 2 están los metales alcalinotérreos, muy parecidos a los anteriores, pero menos reactivos. En el centro de la tabla se encuentran los metales de transición y están allí porque su configuración electrónica es distinta a la de los demás metales. Más a la derecha encontramos un pequeño grupo de metales que se comportan a veces como no metales y por eso a algunos de ellos se les llaman metaloides. Junto a ellos están los no metales, que son elementos totalmente opuestos a los metales, y a su derecha están los gases nobles, que son llamados así por su poca o nula reactividad. Por último, y en la parte inferior, se encuentran dos grupos de elementos que se desprenden de los elementos lantano y actinio, de donde se desglosan los lantánidos y actínidos respectivamente. A estas dos filas se les conoce con el nombre de elementos de transición de tierras raras, y algunos de los nombres de los elementos se derivan de planetas como Neptuno y Uranio, lugares como Americio por América y científicos como Einsteinio, Curio, entre otros. Sin duda alguna, se llenarían bibliotecas y páginas web
con toda la información que contienen los elementos. Sin embargo, es un gran logro de la ciencia incluir tanta información en algo tan pequeño y tan sencillo, a simple vista, la tabla periódica. Solo me queda por decirte que yo soy el profesor Yamil Cor. Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver el siguiente tema de qué trata. Recuerden que todos se enlazan y ahorita estamos viendo mucho sobre la tabla periódica y quiénes fueron los que aportaron algo para llevarla a cabo. Bueno, ahora vamos a ver, el siguiente video es sobre las aportaciones del trabajo de Canizaro y Mendeleev, ¿sí? Nos dice lo siguiente, nos dice de esta manera. Reconocerás la importancia de la propuesta que realizó el científico ruso Dmitri Mendeleev en el año de 1869 para organizar los 63 elementos conocidos hasta esa época por su masa atómica y sus semejanzas. Entonces, vamos a retomar o vamos a ver el siguiente video. Permítame tantito. Vamos a retomarlo. La tabla periódica ha pasado por un sinfín de modificaciones a lo largo de toda la historia. En este video veremos de forma cualitativa cada una de ellas, pero especialmente las aportaciones que realizaron Canizaro y Mendeleev. Así que comencemos. Mientras la teoría atómica de Dalton seguía vigente, los químicos partidarios de la enseñanza de Boyle y Lavoisier continuaban a la caza de nuevos elementos. La lista era impresionante. Había elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Los había amarillos, verdes, negros, blancos o transparentes. Algunos eran quebradizos y otros flexibles. Pero una característica muy importante es que unos eran muy reactivos, como es el caso del radio, y unos no tanto, como el oro, metal precioso que todos conocemos. Todos estos elementos se conjuntaban para formar compuestos, los cuales se constituían de un metal más un no metal. Estos grandes químicos establecieron las bases para hacer una clasificación cada vez mejor de los componentes básicos de la materia. Al final de 1860 se conocían aproximadamente 60 elementos y la lista de Lavoisier ya era completamente obsoleta. A los elementos que tenían mucho parecido físico y químico entre sí, se les empezó a separar por familias. En estas aportaciones participaron diversos autores, como es el caso de Dobereiner, Newlands y Meyer. El primero de ellos formó las famosas tríadas de Dobereiner, basando sus estudios en los pesos atómicos de cada elemento. El segundo observó que cuando los elementos se ordenaban de acuerdo con sus masas atómicas, cada octavo elemento mostraba propiedades semejantes, proponiendo así la ley de las octavas. Y el tercero propuso la ley periódica, abriendo un campo en la conformación de la tabla periódica. Pero sin duda alguna, el trabajo de clasificación más importante que se conoce fue el de Dmitri Mendeleev. Él nació en el seno de una familia de clase media rusa y era uno de los 17 hijos del matrimonio. Fue un famosísimo químico que dio sentido
al comportamiento físico y químico de los elementos a la hora de ordenarlos. Cabe mencionar que la dificultad de que conformar la tabla periódica se debía a que no existía un acuerdo común respecto a los pesos atómicos de los elementos. Mendeleev se basó en los estudios de Cannizzaro, el cual propuso que algunos elementos podían estar formados por moléculas diatómicas, dedicándose así a la tarea de determinar las fórmulas de algunos de ellos. Todos sus estudios basados en las leyes de los gases. Construyó una tabla de pesos atómicos esencialmente correcta, ya que posteriormente solo hubo que perfeccionar algunos valores. La lista de Cannizzaro presentaba estos elementos separados por 7 espacios sucesivos, ya que aún no se descubrían los gases nobles. Mendeleev tomó este orden y desarrolló una nueva tabla. Escribió en distintas tarjetas de papel el nombre, las masas relativas y las propiedades de cada elemento, para posteriormente acomodar los elementos en filas, del más ligero al más pesado, integrando columnas con elementos que tenían características semejantes en su comportamiento químico. Él incluía en ella cualquier nuevo descubrimiento que surgiera sobre los elementos, y cuando estuvo satisfecho con su trabajo, imprimió la tabla en una sola plana de papel y la publicó. Todas estas aportaciones ayudaron a los químicos del futuro, con los cuales ahora podemos ver cosméticos, materiales de construcción, videojuegos, internet, todo siempre para una vida mejor para nosotros y para la sociedad actual. Bueno, chicos, la actividad que ustedes van a realizar para el día de hoy es la siguiente. Van a responder una serie de preguntas en su libreta de química. Recuerden, es muy importante no olvidar poner la fecha y el número de actividad. Y después de esto, van a escribir cuáles fueron las aportaciones de Cannizzaro y Mendeleev a la química. Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.